Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Me llama la atención, hermanos, porque cuando yo expreso esto, mucho pueblo de Dios se queda así calladito, porque no sabe qué viene después. ¿Y sabe algo? ¿Cuántos son redimidos por la sangre de Cristo? ¿Cuántos pasaron de muerte a vida? Y por esa razón, porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Porque el día que recibimos a Cristo, pasamos de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? La gloria es de Jesús. Tomen sus lugares por un momento. Gloria a Jesús. Para los que no me conocen, mis amados hermanos, mi nombre es Marley de Liendo, mujer de Dios y esposa del evangelista Wilmer Liendo. Y digo primeramente mujer de Dios, porque definitivamente no hay otra manera de ser esposa si antes no nos convertimos en verdaderas mujeres de Dios. ¿Cuántas mujeres de Dios hay en esta noche? Gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Cuando el pastor me manifestaba el deseo de llevar a cabo esta actividad del día de hoy, para mí entraba un regocijo muy grande, porque el tema que hoy vamos a dar, hermanos, es un tema que el Señor en el mes de enero 2014 me lo dio en revelación en unos días de ayuno, de primicia. Y desde entonces, hermanos, ha sido imparable. Todas las semanas, desde enero 2014, oiga bien esto, desde el mismo momento en que el Señor me dio por revelación este mensaje, ha sido imparable. Todas las semanas en algún lugar hay que dar este mensaje. Y esto ha sido indetenible, hermano. Los ataques, pues ni le cuento, para pretender impedir este tipo de actividad. Pero el Señor ha dado una victoria extraordinaria y la seguirá dando. Amén. Y yo me regocijo porque muy pocos son los lugares. Imagínense los lugares que el Señor me ha podido enviar desde enero 2014 hasta hoy. Pero todos esos lugares, muy pocos, hermanos, han sido todos receptivos a recibir lo que usted hoy va a recibir. Y le doy la gloria al Señor, porque el hecho que ya usted esté aquí es más que una victoria. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Hasta ahora no existe la escuela para matrimonio, así como tampoco existe la escuela para ser madre. ¿Verdad que no? Cuando ya usted sale en estado, entonces ahí el Señor lo va preparando, lo va capacitando. Usted va recibiendo algunos consejitos de mamá, de nuestros padres, nuestros abuelos, pero en el matrimonio es totalmente diferente, hermano. Nadie va aprendido al matrimonio. Sin embargo, hace unas cuantas semanas atrás, venía a mi memoria, venía a mi mente, que el Señor me ministraba, que si existiera la escuela para matrimonios, fueran muchos los fracasos matrimoniales que se evitaran, hermanos. Lo que significa que nosotros como padres y los pastores en vuestras iglesias debemos de preocuparnos en preparar y capacitar a nuestros jóvenes que van al matrimonio para que no perezcan por falta de conocimiento. Porque ahí es donde radica la principal enfermedad en los matrimonios, hermanos, la falta de conocimiento, porque Dios dejó todo escrito en la palabra. Todo, hermano, Dios no se le escapó absolutamente nada. Quiero que sepa que desde enero del año 2009 el Señor comenzó a enviarme a diferentes lugares a dar conferencia a los matrimonios. Al finalizar estarán uno de los temas que el Señor a principios de aquel entonces comenzó a darme para ministrar a los matrimonios, y uno de esos temas es Dios restaura matrimonios.
con un tema que habla sobre matrimonio y divorcio y la obligación que la esposa tiene con el esposo y la obligación del esposo para con la esposa a la luz de la palabra. Porque es uno de los terribles casos que hay en los matrimonios, hermanos, que porque no saben completamente cuál es la obligación que le corresponde a cada uno cumplir por la palabra, es la razón por la que se levantan muchos conflictos dentro del matrimonio. Y creemos aún nosotros como pueblo de Dios que las estamos haciendo perfectamente bien y resulta que estamos más perdidos que el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. La gloria es de Jesús. Cristo sana el cáncer en el matrimonio. ¿Ha oído usted alguna vez este tema anteriormente? Cristo sana el cáncer en el matrimonio. Inicialmente nos vamos humanamente porque me ha sucedido en los diferentes lugares donde el Señor me ha permitido compartir este tema, porque no es usual este tema en realidad. Y muchos creen que, que hubo alguno de los dos que le dio cáncer y Dios lo sanó. Y me hablan del cáncer que ya usted conoce, el que detecta la ciencia médica, pero que solo un milagro de Dios lo puede sanar. Gloria a Dios. En cualquier órgano del cuerpo humano. No, pero hoy vamos a hablar, hermanos, de otro tipo de cáncer, que es muy paralelo al cáncer que ya usted conoce. Pero el cáncer que ya usted conoce es el cáncer tangible. ¿Sí me puede entender esto? Vamos a hablar del cáncer espiritual, que es el que está destruyendo muchos matrimonios. Mis amados hermanos, el diablo sabe, que el Señor lo reprenda, que destruyendo matrimonios, destruye ministerios. Éxodo 34, capítulo 34, versículo 6, versículo 7 y versículo 10. Dice la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Para rendir reverencia a la palabra, póngase sobre sus pies. Dice la poderosa palabra del Señor. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice el versículo 10, y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se apoderan de esta palabra, hermana? Porque cosa tremenda es la que yo haré contigo, dice el Señor. Aleluya, Jesús. Y seguidamente, hermanos, vamos a leer otros versículos que tienen mucho que ver con lo que acabamos de leer, para que usted pueda entender algo ahora. Hay poder en Cristo. Números capítulo 14, versículo 18. Búsquelo rápidamente. 18 y 19. Capítulo 14, versículo 18 y 19. Dice acá la palabra del Señor: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.
Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Seguidamente en el libro de Deuteronomios, gloria a Dios, capítulo 5, versículo 9. Mi alma te alaba, Jesús. Dice la palabra del Señor. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, y que a los que me aman y guardan, ¿qué? Mis mandamientos. En el mismo libro, en el capítulo 7, dice, en el versículo 9 al 11. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, haz que los cumplas. Iniciamos en el primer versículo del libro de Éxodo, que el Señor perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que visita la maldad de los padres de la tercera y cuarta generación. Llega hasta dónde? Hasta una cuarta generación, ¿verdad que sí? ¿Y qué demanda el Señor? Aleluya. Que su misericordia alcanza a los que guardan sus mandamientos. Y viene repitiéndolo de libro en libro, vamos avanzando y viene repitiendo lo mismo. Pero en el último que acabamos de leer, hermano, aquí se rompe, que es hasta la cuarta generación. Y dice el Señor, ¿hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. Pero como Dios es justo y al que más le da, más le demanda, no solamente se estancó en exigirle a su pueblo que solamente guardara sus mandamientos, como lo dijo en el primer versículo en Éxodo. Aleluya. Sino que aquí en Deuteronomio el Señor recalca y dice: guarda por tanto los mandamientos, los estatutos y los decretos que yo te mando a que los cumplas. ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Esto es universal. Pero ¿conoce usted los estatutos? Ahí es donde está pereciendo el pueblo del Señor. ¿Conoce usted los decretos? Yo no se los voy a decir ahora, porque son tantos, hermanos. Ay, Padre Santo. Esto es tarea para usted. Si usted quiere ser, ¿cuándo quiere ser salvo? Amén. Si usted quiere ser salvo, hágalo. Su compromiso no es conmigo, hermanos. Su compromiso es suyo con el Señor. Aquí está el pastor en la iglesia, pero el pastor de los pastores es omnisciente y es omnipresente. El ojo que todo lo ve. Mi alma te alaba, Señor. Hay poder en Cristo. Mis amados hermanos, cuando el Señor me ministraba y me daba en revelación este tema, mire que esto es tremendo. Porque no crea usted, la espada que corta para allá, corta para acá también. Mi alma te alaba, Señor. Y cuando el Señor, gloria a Dios, me enseñaba sobre esto, buscando respuestas a tantas interrogantes.
Porque figúrese usted, desde el año 2009 hasta el año 2014 que el Señor me revela este mensaje. Imagínense cuánto camino tuve que recorrer. A Dios en su misericordia me permitió dar conferencias en más de 10 naciones del continente americano. Y me permitió recorrer Venezuela completa 2 veces y ya íbamos para la tercera cuando nos saca a las naciones. A una salida permanente a las naciones. Ya tenemos casi un año en esto, hermanos. Mi alma te alaba, Jesús. El cierre de la gira nacional en Venezuela fue el 24 de julio del año 2016. Y desde entonces ha sido muy poco el tiempo que hemos podido estar en la nación de Venezuela. Porque digamos que ya el Señor, pues, ya cumplimos con Dios el trabajo que teníamos que hacer en Samaria. Amén. La gloria de Cristo. Y de lo que hoy está viviendo Venezuela, hermanos, mucha palabra dio el Señor a través de mi esposo y a través de esta humilde servidora. Pero como nadie es profeta en su tierra, esto da dolor, hermanos. Gente que está esperando que Dios le hable y Dios te está hablando a través del vecino, a través de tu esposa, a través de tu esposo. Te está hablando a través de los hijos, de tus padres, del tío, del abuelo, del sobrino, del inconverso, de tu compañero de trabajo, de tu jefe. En tu compañía de trabajo, en tu casa de estudio, el maestro, el profesor, el director, el que limpia la escuela te habla. Porque Dios utiliza a quien Él quiere, hermano. Pero usted no puede ver lo que el ojo de afuera te ve en ti. Y esa es la causa por la que el Señor puede usar a cualquiera para hablar a nuestras vidas. ¿Y sabe quién hay que conoce nuestro testimonio realmente como somos? Uno de nuestros hijos. Ellos sí saben cómo vives tú en tu casa. Mi alma te alaba, Jesús. Estoy hablando fuera de Dios, hermano. Y lo que Dios viene a hablar ahora, tal vez usted vino esperando recibir, ay, bendición para mi hogar. Mira, hermano, si hay algo que el Señor me ha entregado, cosa tremenda. Es un ministerio de exhortación. Pero yo no sé aquí cuántos son hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Y cuántos tienen a Dios como padre? Y al padre al que el hijo ama, a ese exhorta y corrige. Y dice el libro de Oseas, léalo allí rápidamente. Libro de Oseas. Porque tal vez usted este versículo lo ha escuchado otras veces, hermanos. Pero usted ha escuchado un pedacito nada más de él. Libro de Oseas, capítulo 6. Capítulo 4, perdón. Versículo 6. Dice la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Pero ahí no termina el texto, hermano. Sea entendido y reciba esto. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, aleluya, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y Dios anticipa esto, hermano. Mire, es que es una cosa tan tremenda. Porque usted ha oído y ha reescuchado esto. El pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. Como que justificando lo que usted no sabe. Mire, hermano, delante de Dios no vamos a tener excusas, hermano. Hay gente que viene a Cristo con un divorcio en la vida cuando no tenía a Cristo. Y dicen, no, pero es que eso fue en el mundo. Que vienen con matrimonios fracturados, pero que piensan arreglar el asunto aquí a la manera de ellos y no a la manera de Dios, con el cuento de que eso fue en el mundo. Pero yo le voy a decir algo, hermanos. Para Dios no se acepta ni se admite divorcio. Mi alma te alaba, Jesús. Tuve que vivirlo para poder aprenderlo. Porque no me lo dijo el pastor, no me lo dijo el diácono, no me lo dijo el profeta, ni el vidente, ni el
ni ninguno de esta gente aquí en la tierra, hermano. La enseñanza vino del maestro de maestros. Mi alma te alaba, Jesús. Pero si hay algo que usted necesita saber, hermanos, que dice, la mujer que es repudiada, dele carta de divorcio. Y yo era una mujer repudiada. Mi alma te alaba, Jesús. Y esas eran una de las tantas razones de las que me conllevaban a mí a un divorcio. Divorcio que a Dios gracias hoy en su misericordia no permitió por ninguna circunstancia. Porque si no, hermano, mira el carro de responsabilidad. ¿Con qué excusa me iba a presentar yo delante de Dios? Mi alma te alaba, Jesús. Mis amados hermanos, y el Señor me decía, lee bien lo que dice mi palabra. Y dice, Moisés fue quien dio carta de divorcio. Señor, pero dice aquí que Moisés dio la carta de divorcio al hombre que repudia a su mujer. Que le dé carta de divorcio. No la quiere. Mi alma te alaba, Jesús. No sé por qué me detengo en esto, hermanos, pero hay necesidad en esta área. Porque el diablo está bombardeando gente en el pensamiento que cree que la solución es el divorcio. Mentira del mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Tu solución está en Cristo. ¿Quieres ser salvo? Obedece la palabra. ¿Quieres ser restaurado? Obedece la palabra. Mi alma te alaba, Jesús. Pero ¿sabe algo, hermanos? Que el Señor me llevó en el espíritu y me decía y me volví a leer y a releer. Mire, hermano, yo perdí la cuenta cuántas veces leí el versículo. En el libro de Marcos 9:10. Luego lo leía en Mateo. Luego lo leía en el otro versículo. Porque los 4 evangelios hablan de lo mismo, hermanos, donde Jesús enseñaba sobre el divorcio. Mi alma te alaba, Jesús. Mira, hermano, yo iba con las 1,040 millones de excusas. Señor, porque no solamente soy repudiada. Usted sabe la cantidad de maltrato físico, verbal y espiritual que yo recibí. Mi alma te alaba, Jesús. Señor, tú me trajiste aquí a llevar golpes como una pera de boxeo. Sin embargo, esa no era la razón. Porque había que perdonar. Hay que perdonar. ¿Y sabe lo que me decía el Señor, hermanos? Me llevó en el espíritu en aquel entonces cuando Moisés, que era el pastor del pueblo de Israel, qué pueblo tan testarudo, hermano, el mismo pueblo testarudo que hoy hay. Esto no ha cambiado. Mi alma te alaba, Jesús. Que Dios habla y requete habla y dice esperando que Dios me hable. Esperando que Dios abandone el trono de donde está sentado para venir a la tierra. Ya de que Cristo vino, hermanos. Y la próxima venida es para que te vayas con Él. Aquí no hay prórroga. Mis amados hermanos. Y el Señor me dijo, ve aquel escenario donde todo el pueblo estaba renuente a perdonar a su cónyuge por cualquier falta. Y vino Moisés, que es un hombre igual que usted y yo. Dice bien clara la palabra. Dice, fue Moisés, no Jesús. Lee bien, Marley, me decía el Señor. Lee bien. Que no fui yo quien dio la carta de divorcio. Fue Moisés. Porque él es un hombre igual que todos ustedes en la tierra. Y el pueblo era tan testarudo que le dijo, bueno, chico, no quieres perdonar, entonces dale la carta. Falta de perdón. Hermano, ¿usted sabe lo que significa la falta de perdón? Ay, Padre Santo. Que se cierra el reino de los cielos para ti. Mi alma te alaba, Jesús. Y me decía el Señor, pero en el principio no fue así. Dijo el Señor, por cuanto lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y lo dice en muchos versículos de la Biblia. Mi alma te alaba, Jesús. Antiguo y Nuevo Testamento dice lo mismo. Recordándote el Señor cada vez lo que estableció desde el principio para la institución sagrada que representa ser el matrimonio.
Hay una de las cosas del pueblo de Dios, hermanos, que ha perecido y está pereciendo. Es porque piensa y cree que el matrimonio es sencillamente la unión entre un hombre y una mujer para tener hijos, para formar una familia y hasta ahí llegó el asunto. No, no, hermano, esto es más allá. Esto llega más allá. Y la importancia que esto realmente tiene para Dios, y que si es importante para Dios, para ti también tiene que serlo. Pero esa importancia el hombre no se la ha dado, siendo indiferente a lo que Dios ha diseñado para la familia. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mis amados hermanos, oiga bien esto. El Señor en su misericordia no permitió que en ningún momento se diera o se desatara un divorcio, porque ya Dios sabía y tenía planes para conmigo. Y la gran responsabilidad que tenía yo de ir a impartir esta conferencia que usted hoy recibe. ¿Y con qué moral la iba a dar si iba a estar divorciada? Hermano, la razón de muchas iglesias fracturadas y la razón, una de las razones por la que muchos matrimonios están siendo fracturados es porque hay iglesias con un mal fundamento. Donde hay pastores divorciados y recasados. Un diseño totalmente contrario a lo que está establecido en la palabra. Y esto no es doctrina, hermano. Esto no es doctrina de hombre, ni de concilio, ni de federaciones, ni de ley terrenal. Esto está aquí escrito. Mi alma te alaba, Jesús. Así que ojo pelado. Cuando venga el diablito por ahí a decirte, es que esa iglesia donde tú estás es muy griñuda. Es que esa iglesia donde tú estás es demasiado exigente. Mire, hermano, si usted no era evangélico, desde hoy usted va a ser evangélico. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Cristo. Vamos a entrar al tema central. El cáncer en el matrimonio se traduce en el cáncer espiritual y se genera bajo el dominio del espíritu de estupor. Lo dice el libro de Romanos 11:8, donde dice textualmente: Dios les dio espíritu de estupor. Fue Dios, no fue que vino solo, hermanos. Y este espíritu de estupor viene sobre los hijos que son de Dios. Esto no es un espíritu que viene a aquel que nunca ha recibido a Cristo. Está hablando el Señor de su iglesia. Mi alma te alaba, Jesús. Dice: Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. A esto yo les llamo los desahuciados por Dios. ¿Conocen ese término de palabra aquí? Desahuciado. Cuando la ciencia médica dice aquí ya no hay más nada que hacer. Imagínese usted. Pero que venga Dios y diga: ya aquí contigo no hay más nada que hacer. Ahí le envío el espíritu de estupor. Donde Dios le da un poder engañoso para que crean las mentiras del diablo y vivan perpetuamente atados hasta la muerte eterna. Mi alma te alaba, Jesús. Y es lo que le venía diciendo hace rato. Que Dios viene hablándole a través de sueños, a través de visiones. Dios le está hablando a gente aquí con voz audible. Ay, hermana, como que escuché una voz. Yo estaba en mi trabajo, estaba en la ducha y como que oía una voz. Hablando a mi conciencia. Hablándome en el oído. Hablando a través del pastor, a través del vecino, del hijo, del esposo, de la esposa. Mi alma te alaba, Jesús. No, ese que yo estoy loca. Viene el otro y le habla que vas a hablar tú si tú esto y aquello. Apuntando con el dedo índice, qué facilito es. Sin tomar en cuenta que hay 3 dedos que te apuntan a ti cuando tú apuntas allá. Mi alma te alaba, Jesús. A partir de este momento, mi amado hermano y hermana que me oyes, vamos a dejar el codo quieto, ¿sí? ¿Sabe lo que es el codo?
que a veces se mueve solito. Él no tiene voz, pero cómo habla. Pero ese codo hoy lo vamos a dejar quietico para que sea el Espíritu Santo quien hable en nuestras vidas. Amén, hermanos. Hay poder en Cristo. Pero hay una razón, el por qué. La Biblia dice en el libro de Salmos que no hay maldición sin causa. Y yo considero que a quien Dios le otorga un espíritu de estupor está bajo maldición, hermanos. Nada más y nada menos que maldito por Dios. Hay poder en Cristo. Pero en su misericordia Dios es grande y bueno infinitamente. Dice, ¿por qué Dios les da este espíritu de estupor? Búsquelo rápidamente. Libro de Tesalonicenses. Aleluya, Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de ¿qué? De iniquidad. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mira, hermano, yo le puedo soltar aquí 40 millones de palabras por segundo, hablando en términos exagerados. Pero la única palabra que te va a salvar, la única palabra que va a transformar tu vida, la única palabra que te va a libertar, la que te va a transformar y la que te va a sanar espiritual y físicamente es la poderosa palabra del Señor. Y pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. Un matrimonio feliz y duradero siempre es de tres: Dios, tu pareja y tú. No sé cuántos de los que están presentes son casados por civil. Levante su mano. Hay una importancia para que usted vea que usted esto es insignificativo, no, hermanos. El anillo de boda no solamente representa ser una joya, simplemente no. Es el pacto y el recordatorio del pacto que usted hace aquí delante de Dios. Usted está invitando a que Dios ocupe el primer lugar en su matrimonio. Y no solo eso, sino que también esto representa ser un arma de guerra espiritual. Mi alma te alaba, Jesús. Y usted se preguntará, ¿un arma de guerra espiritual cómo es eso? Sí, hermanos, aleluya. Porque la gente cuando estaba en el mundo, muchos casados, cuando se quieren soltar el moño, ¿sí pueden entender este término? Vengo de Venezuela y utilizamos palabras que tal vez en su nación no la oyen. Por eso hago la pregunta. Pero quieren soltarse el moño y hacerse como que están solteros. ¿Y qué es lo primero que hace cuando se desaparecen el fin de semana? Quitarse el anillo de bodas. Pero aunque se quite el anillo de boda, le queda la marca blanca en el dedo. Porque está sellado, está marcado, propiedad de su esposa. Y esto no es solo para el esposo, esto también es recíproco, hermanos. La esposa es propiedad del esposo y el esposo es propiedad de la esposa. Son una sola carne, Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Todos conocen el cáncer físico, que es el cáncer que ya usted conoce. Detectado por la ciencia médica a través de cantidad de estudios médicos que realizan. Pero que para poder llegar a esos estudios médicos, primero te pregunta cuáles son los síntomas que tú presentas. Porque el médico no te va a mandar a hacer un examen si tú antes no le hablas de lo que sientes, ni de lo que manifiestas en tu cuerpo. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Pero dice aquí claramente, hermano, ¿qué es el cáncer físico? Para que usted pueda tener un entendimiento más claro y conciso de lo que es el cáncer espiritual posteriormente, después que entendamos esto. ¿Sí me puede entender? Aleluya. Según el diccionario de la Real Academia, dice que el cáncer es un conjunto de enfermedades. Oiga bien y preste atención.
Es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce células anormales. Estamos hablando de células en el cuerpo humano. Y dice que son células anormales derivadas de sus propios tejidos, más o menos parecidas a las originales de las que proceden. Y que pueden comportarse de diferentes modos, pero que en general tienden a llevar a la muerte a su portador. ¿Usted entendió lo que yo acabo de leer? ¿Hablamos de qué? Células anormales. Hay un comportamiento engañoso en las células que te hacen creer que son las originales, pero no lo son. Hay comportamiento engañoso en las células y que conlleva al portador a la muerte física. Y digo la muerte física porque muchos cristianos que llegan y caen en un cáncer físico detectado por la ciencia médica, que son salvos, hermano. Aún gente inconversa, aún en la etapa terminal, ya antes de morir, el Señor le da oportunidad de salvarse y de ser salvo, ¿verdad que sí? Si la persona confiesa, se va con Cristo. La gloria de Jesús. Pero a diferencia del cáncer que ahora vamos a hablar, hermanos, hay muchas diferencias. Hay cosas que son paralelamente iguales y otras que son diferentes. Pero una de las cosas que hay una diferencia y marca una diferencia es que el cáncer espiritual no lo detecta la ciencia médica. Y que se aloja en el único órgano del cuerpo humano donde la ciencia médica hasta hoy no ha determinado un cáncer físico. ¿Puede alguien saber cuál es ese órgano? Oí por ahí corazón. El corazón, hermano, sí. ¿Alguien ha oído aquí? Fulano murió de cáncer en el corazón. ¿Verdad que no? La gloria de Cristo. Cuando ya el cuerpo está en una metástasis completa, es porque alcanzó todos los órganos. Pero nunca la ciencia médica ha hablado de un cáncer directo en el corazón. Y el cáncer espiritual se aloja en el corazón, que solo es detectado por el Espíritu Santo de Dios y sanado por la poderosa sangre de Jesucristo. Pero otra diferencia al cáncer físico, hermano, es que el cáncer físico, hay muchos cancerosos que tal vez vengan a la campaña mañana y que han acudido y asistido a montones de campañas que hemos asistido juntamente con mi esposo en 10 años ininterrumpidos de ministerio que hasta hoy llevamos a nivel internacional, hermanos. A Dios gracias que nos ha permitido visitar más de 17 naciones en el continente americano hasta ahora. El continente europeo, africano y asiático todavía no se ha abierto porque primero estamos por Judea. Ya culminamos en Samaria, ahora estamos recorriendo Judea. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Pero he podido ver, hermanos, aleluya, que en todos los países que el Señor nos ha permitido estar en estos 10 años de ministerio, no todo el canceroso que viene, hermano, con una etapa terminal de cáncer, aún los idosos, no todos reciben el milagro. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Hay poder en Cristo. Pero a diferencia de este tipo de cáncer, hermano, qué bendición tan grande. Pero no todos son capaces de recibir esto. Que en este tipo de cáncer espiritual, usted es el que decide ser sanado de él. Mi alma te alaba, Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Usted lo va a leer completo en su casa, pero vamos a hacer hincapié en el verso 16. Dice, así puesto que eres tibio
y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Hay poder en Cristo. ¿Usted está viendo esto? Este es el cáncer que usted conoce. Aunque hay personas, pasa la página. Gloria a Dios. Bien desagradable que es, ¿verdad que sí? Mucha gente, hermano, ha llegado a un cáncer terminal y no tiene nada de eso por fuera de su cuerpo. Pero está peor aún por dentro que lo que usted acaba de ver. Y mientras yo estaba explicándole lo que usted estaba mirando en pantalla, yo estaba mirando el rostro suyo. Muchos estaban... ¿Cuántos han estado cerca de un canceroso? Ya en etapa terminal. Entonces ustedes pueden refutar o afirmar lo que yo ahora voy a decir. Cuando un canceroso, aunque usted no le vea nada de estas señales por fuera de su cuerpo y está en una etapa terminal, esa persona, su mal olor exhala por los poros. Lo podrido de adentro sale el olor hacia afuera. ¿Y produce qué, hermana? Ese olor, ¿qué produce? Una intolerancia tan terrible que produce hasta ganas de vomitar. Lo mismo que le va a producir al Señor a los que tienen cáncer espiritual. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que el Señor nos ayude. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Pero para estudiar de una manera más profunda y lo que usted pueda entender ahora de lo que es el cáncer espiritual, vamos a estudiar dos cosas que tal vez usted ha oído en momentos anteriores de su vida, pero que no lo había analizado tan claramente como ahora lo va a ver. Pero Dios pide estudiar el comportamiento humano. ¿Cuál es tu comportamiento dentro de tu casa? En tu matrimonio. Porque Dios, llegó el hasta aquí de Dios, hermanos. Y es una de las razones inequívocas por la que la ira de Jehová se está desatando fervientemente sobre las naciones. Y usted lo está viendo ahora mismo en las noticias a nivel mundial. Con terremotos, tsunamis, movimientos telúricos, un calor extremo que se está desatando. Señales inequívocas de la ira de Jehová, hermanos. Y es la actitud que se escribe con C. La actitud que se escribe con C, hermanos, es el comportamiento o la voluntad de una persona, la reacción voluntaria de una persona para encarar en las actividades diarias de su vida. Y tiene reacciones espontáneas. No tuvo que estudiarlo ni que aprenderlo para soltarla. Y que por lo general manifiesta en su vocabulario un repetitivo yo soy así. ¿Usted ha escuchado esa palabra antes? Yo soy así. Que quiere la esposa corregir al esposo porque está mirando que lo que está haciendo está malo delante de Dios. Pero queriendo nosotras corregir, lo que sale es, déjame que ya yo soy así. Y cuando no es al revés el asunto, porque esto le sucede también a la mujer, que el hombre quiere corregirte, decirte, mira lo que estás haciendo, y sale con el gañote más grande todavía. Ay, por favor, si eso es así, que Dios mismo me lo diga. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice, yo soy así. ¿Cuántos son así? A mí no me lo diga, dígaselo al Señor, porque Él sí lo sabe cuántas veces lo ha dicho. Gloria a Jesús. Pero hasta hoy, amén. Hasta hoy. Porque la Biblia dice que cuando venimos a Cristo ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y para que Cristo pueda vivir en ti, ese yo tiene que morir crucificado. Hay poder en Cristo. Actitud con P. La aptitud con P
es el conocimiento y la capacidad de una persona para desarrollarse ante las actividades diarias de su vida. Hermano, el que es estudiado académicamente preparado en una carrera profesional, hasta su manera de hablar lo delata, ¿sí o no? Pero el que no es estudiado también su manera de hablar lo delata. Pero dice persona preparada y capacitada. Pero el Señor no te está hablando en el área académico. Te está hablando en la palabra. Porque Dios está cansado, hermanos, del evangélico de pantomima. Que una cosa eres en la iglesia y otra eres en tu casa. Se te cae la Biblia cuando sales de la iglesia. Y cuando llegas al hogar, ay, ni se diga. Y tus hijos viendo y observando. La mujer y el hombre viendo y observando. Y viviendo y padeciendo. Porque esto es terrible, hermano. Hay poder en Jesús. Una de las cosas que se manifiestan en una persona que vive arraigado en el yo soy así es la ignominia, hermanos. ¿Alguien ha escuchado la ignominia antes? Está en la Biblia, no es una palabra inventada, hermanos. Aparece 2 veces en la Biblia. Y si quiere escudriñar más, yo me gozaba cuando escuchaba a este varón hoy, al pastor, que estábamos en el almuerzo, que Dios les ha permitido prepararse en el arameo, en el griego y en el hebreo. El original de la palabra. Mira, hermano, eso es un deseo que yo tengo en mi corazón, pero que cuesta dinero, por supuesto. Hace unos meses atrás iba a meterme en el instituto, pero eran $1,000, padre. Pero llegará el tiempo en que el Señor me permita hacerlo. Porque necesito conocer más. Porque yo no voy a aparecer, hermanos, por falta de conocimiento. Olvídese de eso. Por lo menos yo no. Dice acá, hermanos, que la ignominia es la actitud con C negativa de una persona. La actitud negativa. Aleluya. Afrenta pública. Esas personas que no le importa delante de quién estés. Aleluya. Ofensa grave que afecta la dignidad de una persona o el honor de una persona. Donde manifiesta permanente, constante y repetitivamente palabras ofensivas hacia su cónyuge. Haciendo un hincapié que abre un orificio terrible. No en el cielo. Ojalá se abriera ese orificio en el cielo. En el piso que estás pisando. Mandándote a lo más profundo de la perdición. Pero no es que cuando tú se lo dices a la persona, estás mandando a la persona. No, tú mismo te estás mandando para allá abajo. Hay poder en Cristo. Que afecta gravemente la dignidad de una persona. Mire, hermano, tenemos que tener tanto cuidado con esto. Si usted no le había tomado importancia a esto, tómesela. Porque por causa de esto, muchos van a perecer en el infierno. Y a eso se refiere el Señor cuando habla de que ya basta con el evangelio de pantomima. Amén. Gloria a Dios. Es el texto que acabamos de leer. Mi alma te alaba, Jesús. Pero vamos a las causas que producen esta enfermedad. Ya usted entendió, amén, lo que es el cáncer físico. Y cerramos con el concepto de lo que es el cáncer espiritual, que fue la revelación que el Señor me dio, y uniendo conocimiento de lo ya explicado. Gloria al Señor. Dice que el cáncer espiritual en el matrimonio es un conjunto de actitudes con C, ojo, anormales de un hombre y una mujer derivadas de su comportamiento de forma espontánea, arraigada en la ignorancia de la palabra, generando a su vez la muerte física y espiritual.
Mire, hermano, una de las razones del cáncer físico es la falta de perdón en la persona. Un odio tan terrible que se arraiga en el corazón de la persona que contamina al resto del cuerpo. Mi alma te alaba, Jesús. Éxodo 34, versículo 7 dice: perdona la iniquidad, la primera que menciona. Perdona la rebelión, la segunda. Y el pecado, la tercera. Y usted dirá, bueno, pero es que ya Cristo no perdonó mi pecado. Sí, hermano, ya Cristo perdonó tus pecados, ciertamente. Cuando venimos a Cristo por primera vez y confesamos su nombre, ¿qué hace Dios con nuestros pecados, hermano? Agarra todos vuestros pecados, los agarra y los echa profundo del mar, donde nunca jamás tendrá memoria de ello. Pero aquí, del pecado que Dios te está hablando, es del pecado que comienzas a cometer después que recibes a Cristo en tu corazón. Estamos hablando de este tipo de pecado, hermanos. Que mucha gente muy poco se arrepiente y pide perdón a Dios por esto. Pero que hoy es el tiempo en que el Señor está llamando a su pueblo a un arrepentimiento total y completo. Pero no solamente arrepentirse, hermano, también apartarse del pecado. Porque solo aquel que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mi alma te alaba, Jesús. Pero aquí hay un pueblo, hermano, que está apareciendo porque no saben en qué término está hablando en esas palabras. Pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Toda desviación a la ley de Dios. Errar o desobedecer a lo establecido por Dios y no cumplir con lo especificado por Dios para tu vida. Si no lo cumplimos, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo. Y Dios hace un llamado en el último texto que leímos en Deuteronomio: que cumplas y obedezcas los mandamientos, los estatutos y los decretos. De ese tipo de pecado nos habla el Señor. Pero ahora vamos a la rebeldía que mucho pueblo de Dios está manifestando. Dice: toda desobediencia a la autoridad de Dios y gobierno puesto por Dios. Y a esto se refiere al gobierno de una nación. Se refiere a la autoridad puesta dentro de la iglesia, del templo, porque la iglesia somos nosotros, amén. Gloria a Jesús. Y la autoridad que viene después de Dios dentro de la familia. Después de Cristo, ¿quién es la cabeza en el hogar? Uno solo habló por ahí. Los demás no están claros en esto. Pero hoy se van a ir bien claros, hermano. Gloria a Dios, porque aquí nadie se va a ir confundido y mucho menos pereciendo por falta de conocimiento. Hermano, cuando Dios habla de la autoridad de un gobierno, de una nación, siempre y cuando las leyes establecidas y regidas por el gobierno de esta nación no vayan en contra de los principios bíblicos establecidos por la palabra, usted debe someterse a esa autoridad. Donde Dios viene hablando a su pueblo de que Dios aborrece la clandestinidad y la ilegalidad en todas las áreas de vuestra vida. Y a los que aún todavía no han legalizado su estadía en esta nación, hay mucha gente y un montón de gente apuñaleando al presidente y la ley que quieren poner ahora, que para afuera todo aquel que está ilegal. Malicia del diablo. Y no saben que es Dios quien lo está usando. Porque quiere que te salve y no que te pierdas. Porque aquí la gente está comodísima con el pecado, hermana. Ya se acomodó, creyendo que nunca le va a llegar el juicio. Hermano, pero Dios es tan bueno que a través de este hombre ahorita está aplicando esto.
Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. La gloria de Cristo. En Venezuela, hermano, Dios habló de esto en el año 2010, me lo reveló a mí personalmente y me dijo que venía un cierre violento y masivo de la iglesia en Venezuela porque Dios aborrece la clandestinidad y la ilegalidad de sus templos. Todavía no se ha desatado esto. Están trabajando así, pasivamente, pero es que la misericordia de Dios es tan grande. Que se está levantando, pero pasivamente. Todavía esto no se ha desatado agresivamente en la nación, hermanos. Hay poder en Cristo. Pero esto no es solo para Venezuela. Esto es para el mundo entero, hermano. Porque hoy día cualquiera se autonombra pastor, cualquiera ahora es profeta, cualquiera ahora es esto así asado, padre. Y usted vea todos los requisitos que hay que cumplir para poder registrar un ministerio o una iglesia. Y esto no es solo en Venezuela, esto es en todas las naciones, hermano. Hay poder en Jesús. Mucha gente en Venezuela hace como 4 años atrás, fíjese, desde el 2010 hasta el 2004 comenzaron a exigir la legalidad de las iglesias. Sin embargo, no ha dado procedencia al cierre de las iglesias que están en esta condición. La misericordia de Dios es tan grande, hermano. Pero fíjese esto, que cuando esto comienza a desatarse, exigiendo el gobierno esto a las iglesias que ya están funcionando y tienen años funcionando, que comienzan a reprender al diablo y no saben que están reprendiendo a Dios mismo. Que Dios los ayude. Gloria a Jesús. Mis amados hermanos, cuando Dios habla de que hay una desobediencia a la autoridad o el gobierno puesto por Dios dentro de la iglesia, es porque cuando usted vino a Cristo por primera vez, lo hizo voluntariamente. ¿Alguien aquí vino a Cristo obligado? ¿Le pusieron una pistola en el pecho o se la pusieron aquí en la sien para que viniera a Cristo? ¿Lo amarraron con una soga en el cuello o en los pies, amarrado de la cola de un caballo para que lo arrastrara y confesara a Cristo? Nadie vino así, ¿verdad que no? Usted vino voluntariamente. Y cuando usted aceptó a Cristo, usted lo aceptó con todo lo que venía con Él. ¿Verdad que sí? Y usted voluntariamente aceptó someterse voluntariamente a la ley puesta por Dios dentro de la iglesia. ¿Y quién es la autoridad puesta por Dios dentro del templo? El pastor. Pero ese pastor para estar aquí tiene que cumplir una serie de requisitos que están establecidas en la palabra. Aquí no lo inventó el hombre, hermanos. Y si esto no se cumple, ese que Dios coloca aquí no puede tener autoridad para ejercerla sobre la grey. Mi alma te alaba, Jesús. Pero también hay una autoridad puesta por Dios dentro de la familia. Dentro del matrimonio. Hermano, el matrimonio ciertamente es la unión entre un hombre y una mujer con la finalidad de fundar y mantener una familia. Lo más fácil de todo es fundarlo. Difícil es mantenerlo. Pero cuando seguimos el manual de nuestra conducta diaria, ¿cuántos tienen este manual como manual de su conducta diaria? De verdad, hermano, yo lo felicito. Porque cuánto tuve yo que rodar y llevar golpes para aprender esto. Pero si ya usted lo hace, wow, aquí hay una santidad extrema. Porque lo único que te va a ayudar a alcanzar la santidad que Jehová demanda en su palabra es la obediencia radical a su palabra. Y en eso estamos batallando todos los días de nuestra vida, hermano. Aleluya. Pero dice, hermanos, hay poder en Jesús. ¿Cuántos son autoridad en su casa? Aquí hay más de 4 o 6 hombres. Pero no todos levantaron la mano. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su corazón? Hermano, usted tiene que estar seguro. Usted sale allá a la calle. ¿Usted cómo que es evangélico? Y usted le va a decir, ¿verdad?
No, hermano, usted tiene que estar seguro si usted es evangélico o no. Si usted tiene a Cristo en su corazón o no. ¿Usted es autoridad en su casa o no? Entonces diga ese amén con la autoridad que representa. Hay poder en Cristo. Vamos a ver si es verdad, hermano. Deuteronomio 8:28. 28:13, perdón. Dice la palabra: Jehová Dios te pondrá por cabeza y no por cola. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí no termina el texto, hermano. ¿Cuándo se va a cumplir esta autoridad en ti? Esta autoridad que Dios te otorga en esa palabra. Que Jehová Dios te pondrá por cabeza y no por cola, y siempre estarás por arriba y nunca por debajo. La segunda parte del versículo dice: cuando obedeciere los mandamientos y estatutos que Jehová tu Dios te demanda. De lo contrario, eres cola. ¿Cuál es lo opuesto de cabeza? La cola. Lo opuesto de arriba, abajo. Así de simple, hermano. Y tal vez usted guardó silencio porque involuntariamente usted expresó lo que realmente hay. Porque usted está siendo sincero con usted mismo. Usted sabe a conciencia que usted no está cumpliendo a cabalidad los mandamientos y los estatutos y decretos porque ni siquiera lo sabe. Hermano, yo no me conozco todos los estatutos y estoy comenzando a escudriñar en esto, ¿sabe? ¿Cuáles son los estatutos y los decretos? Porque mucho pueblo está pereciendo por falta de conocimiento de esto, hermanos. Así como mi matrimonio en un tiempo pereció, porque duré casi 4 años separada físicamente de mi matrimonio. Ruptura familiar que yo misma promoví y establecí. Usada por el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Yo aquí no le vine a dar gloria al diablo, pero sí vine a hablarle de su estrategia. Aleluya, Jesús. Y cuando hay ruptura, separación en un matrimonio, es la obra del mismísimo Satanás. Hay que saber ahora en función a quién está usted trabajando. ¿Al plan de Dios o al plan de Satanás? Que el Señor lo reprenda. Traspasar los límites de la autoridad establecida por Dios. Nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios. Mire, hermano, es que hay una cosa tan tremenda. Y le voy a decir, en Venezuela está pasando esto, pero yo espero que aquí no. Y si aquí está pasando, cuídese de eso, hermanos. Hay iglesias, hermanas, que funcionan en Venezuela, que los autonombrados pastores, hombre que se autonombró pastor y está pastoreando con otra mujer que no es su esposa. Ya mire la distorsión que hay por ahí. Y teniendo ella a su esposo y él su esposa. Que es lo terrible. Y le pagan a la gente para que vayan a la iglesia. Porque ellos creen, no, mientras yo le esté dando, lo ayudo para que vean que ellos quieren ser más buenos que Dios, hermano. Entonces ellos pasan a ser el Dios de ellos. Porque no claman a Dios por su necesidad, sino que no, llama al pastor y le dice. Esto está pasando, hermanos. Y así un montón de cosas. Y a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios con nuestros hijos. Todo lo que el niño pide, dáselo. Y si no, comienzan a calificarte como mala madre, como mal padre. Pero si esto fue lo que usted sembró, eso es lo que va a cosechar. Y el día que usted no lo haga, ese día no sirve como padre ni como madre. Pero debemos enseñar a nuestros hijos, así como nosotros mismos, a una dependencia absoluta a Dios. Si hay algo que Dios está permitiendo esta situación ahora mismo en Venezuela, que hay una necesidad extrema, hermanos. Una cosa es que yo se lo diga y otra cosa es lo que se está viviendo allá. Hermano, no hay alimento. La gente está muriendo de hambre. Yo creo que ni en Haití, hermano.
Mire, yo fui a México hace unos meses atrás. En enero hasta junio estuve yo en México, una gira de 5 meses. Y regresé en julio a Venezuela. Y solo duré 12 días. Y yo me quedé impresionada, mujeres y hombres que tenían un peso de más de 100 kilos. Los encontré con un peso de 60, 50 y 40 kilos. En 5 meses, imagínense usted esto. No hay medicina, ni siquiera las básicas, ni para calmar una fiebre. Continuamos un medicamento especial para enfermedades perpetuas. La gente se está muriendo por falta de medicinas. Pero ¿sabe por qué Dios está permitiendo esto? Mire, hermano, y la inseguridad ni se hable. La cosa está tan terrible, hermano, si la iglesia ha perdido tanta autoridad, que están en pleno servicio y entra alguien de allá afuera y dice, ¿quién es el dueño del carro de la placa número tal? Y sale el dueño del carro creyendo que necesita que lo muevan. Y resulta, hermanos, que cuando dice, yo soy el dueño del carro, ¿dónde está la llave que te has robado? Y estabas en el culto. Eres hijo de Dios, pero te has robado. Porque si no, entonces te matan si te niegas. Donde están todos en el culto de oración y todo el mundo, ay, transportado con el Señor, con los ojos cerrados, alabando a Cristo y la cartera abierta ahí, se meten y cuando aprovechan que todos están orando, empiezan a meterle mano a toda esa cartera y cuando acuerdan, desvalijados toditos. Eso está pasando en Venezuela, hermano. No es cuento de camino. Y esto se está desatando como gangrena en las naciones. Por la indiferencia que han tenido hacia Dios y su palabra para no cumplirla. Porque piensa que porque las bendiciones todavía están llegando, ay, es que Dios no me ha dejado morir, Dios no me deja morir porque Dios está contento con lo que yo estoy haciendo. No olvídese de eso. No, hermano, así no es. Así no es. Pero la necesidad extrema que está viviendo Venezuela ahora en todas las áreas está siendo motivo de llevar al pueblo, empezando por el pueblo de Dios, a una dependencia absoluta a Dios. No hay medicina, clama al que la tiene, al sanador, al médico de los médicos. No hay alimento, clama al proveedor, al que multiplica los peces. No hay seguridad, clama, porque ¿de dónde vendrá tu socorro sino de Jehová? Y esto se está desatando, hermano. No crea que esto no viene para acá. Ahorita Estados Unidos está en una abundancia tremenda. Y muchos no están buscando a Dios y están siendo indiferentes al llamado que Dios está haciendo a causa de que voy a buscar a Dios y no me necesito nada. Yo tengo todo lo que yo quiero. Pero va a llegar el momento del embudo de Dios. Todos quieren estar en la boca ancha. Pero cuando llegue la boca extrema, la reducida, entonces ahí es donde Dios va a ver quiénes son los valientes y los esforzados para entrar y mantenerse. La iniquidad, hermanos, la más terrible de todas. ¿Sabe alguien aquí qué es la iniquidad? Hermano, hay gente que está en el camino del Señor, que viene a la iglesia, que está ayunando, que a veces vigila. Llegó un momento que se cansó y no vio resultado y siguió en lo mismo. Pecado que cometía en la vieja vida pasada, pero que sigue cometiendo estando en Cristo. Palabras obscenas que se desatan a diario en su vocabulario. Palabras ofensivas, palabras agresoras. Una constante y permanente amenaza cuando no es la esposa al esposo, cuando no es el esposo a la esposa. Esto es una realidad, hermano. Esto no es cuento de camino y usted sabe que es así. Dice, es la conducta repetitiva de pecado en una persona. Patrón que toma ayuda en nuestra forma de ser y pasa de una generación a otra. Dijimos al principio de la lectura en el libro de Éxodo, en Deuteronomios y Números,
Y otros textos más que no los voy a leer, por supuesto, esta noche. Todo, usted lo va a escudriñar en su casa. Pero dice Jehová que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y se refiere enfáticamente a la iniquidad. Dice, es lo que nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer y nos inclina a que cedamos ante su naturaleza destructora. Es que lo que yo quiero hacer no hago. Y como lo dice la Biblia, eso tiene que cumplirse. Ojo, mis hermanos. No acomode la palabra a lo que usted crea. Nos impulsa a que cedamos a no hacer lo correcto delante de Dios. Nos impulsa. La iniquidad te impulsa a que repetitivamente caigas, incidas y reincidas en el mismo pecado todo el tiempo. Mira, hermano, humanamente esto es imposible para el hombre y la mujer erradicarlo. Esto es única y exclusivamente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, si se la pedimos. Dice acá, nos inclina a que cedamos ante su naturaleza destructora. O sea, no le ponemos fin a esto. Aquí la iniquidad hace contigo como le da la gana. Pero en ningún momento tú te paras firme delante de la iniquidad y le dices, hasta hoy yo obedecí a lo que tú querías. Mira, hermano, no le dé a la carne, al cuerpo, todo lo que le pide. Porque lo único que va a heredar es el infierno. Y la perdición extrema. No solo aquí, sino en el infierno también. Que el Señor lo reprenda. Arraigándose cada vez más hasta que pueda como un pecado escrito en el corazón. ¿Cómo que el corazón queda escrito al pecado? ¿Será eso cierto? ¿A dónde dice eso, hermana? ¿De dónde está hablando usted esa barbaridad? Jeremías 1:17. Perdón, 17:1. Dice el libro de Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está. Con cincel de hierro. ¿Cuántos conocen, cuántos saben qué es un cincel? Lo venden en Home Depot, hermano. Es el que usted necesita para destruir la pared. Y que necesita que un martillo para darle bien duro y destruirlo, ¿verdad que sí? Y lo único que puede ser usado para romper el concreto más duro que pueda haber, así sea mecánico, automático, digitalizado, como sea. Pero es lo que se necesita para romper, para tallar la pieza más dura y más rústica que pueda haber. El cincel de hierro. Pero así obra la iniquidad en el corazón. Y dice también, escrito está en el corazón el pecado con punta de diamante. Esculpido está. Literalmente ahí lo dice. Búscalo si quiere y léalo. Jeremías 17:1. Textualmente lo dice el Señor. Y utiliza estas herramientas para que usted vea cómo el diablo trabaja. Hasta que quede el común pecado arraigado en el corazón. Que ni que Dios, con todo el poder que tiene, porque respeta tu libre albedrío, si tú no decides quedar libre de la iniquidad y ser sanado de este cáncer, lamentablemente no te evita que no vas. Vale la pena renunciar a la iniquidad y la impiedad, hermanos. Vale la pena renunciar. Porque esto está siendo objeto de que las bendiciones que usted está orando, que usted está clamando, que Dios tiene destinada para ti, para tu familia, porque no es para otra, es para la tuya, están retenidas en el reino de los cielos. Y por ende el reino de los cielos se cierra para ti y para los tuyos. Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades les son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Pero para poder ser perdonados de iniquidad, hermanos, tenemos que renunciar. ¿Quién gobierna tu corazón?
Esto es para los que dicen, yo soy así. Y reinciden y requete inciden. Cada vez que usted lo dice, usted está pateando el Espíritu Santo, hermano. Y usted no sabe el dolor tan terrible que siente Dios con esto. Y está permanentemente en su misericordia, tocando a la puerta de tu corazón. Quiero entrar, quiero entronarme en tu corazón. Pero el comportamiento diario que tú manifiestas en tu matrimonio habla de lo que hay en tu corazón. Todas las palabras que a diario sueltas a tu esposa, le sueltas a tu esposo, le sueltas a tus hijos a diario, es lo que drena tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Esto es inequívoco, hermanos. Cuando le damos oportunidad real, la oportunidad real, hermanos. Tal vez Cristo ciertamente entró en tu corazón cuando lo recibiste la primera vez. Pero si caíste en iniquidad y en impiedad, pateaste al Espíritu Santo. Y mora otra cosa menos Él. Esto es una realidad, hermanos. Pero si le damos oportunidad al Señor y a su Espíritu Santo, todo esto tiene que manifestarse, hermanos. Templanza, benignidad, paciencia, que son los frutos del amor. La preeminencia del amor. La paciencia, el amor todo lo soporta. Benignidad, el amor todo lo espera. Lo dice 1 Corintios 13. Amor, paz, fe, gozo y mansedumbre. Ay, Padre. Mansedumbre, Señor. Diga mansedumbre, hermanos. Ayúdame, Señor, a tener mansedumbre. Personas que no se le puede hablar ni decir nada, hermanos. Y si no hace lo menos porque reacciona, parece un fosforito. No me digas nada. Una intolerancia terrible para recibir cualquier cosa, hermano. Esos son peores que los testigos de Jehová. Mira, hermano, el testigo de Jehová le encanta que los escuchen. Y cuando ellos tocan a la puerta de tu casa, si tú no estás preparado y firme delante de Dios y no entiendes esta visión, son ellos los que te hablan a ti, tú no tienes oportunidad de decirle nada. Pero resulta, hermanos, que cuando ellos vienen a la puerta de tu casa es la oportunidad que tú como hijo de Dios tienes para hablarle de que Cristo quiere salvar sus vidas. Hay poder en Jesús. Donde el yo queda crucificado, hermanos. ¿Cuántos quieren crucificar al yo? Un 60%. ¿Cuántos quieren crucificar al yo? En el nombre de Jesús. Pasamos la página. Para ser sanado de este cáncer es cuestión de decisión y tomarla radicalmente, hermanos. ¿Cuántos quieren ser sanados de la iniquidad, de la impiedad, de la rebelión y del pecado que hasta hoy había sedado tu vida? Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pasa la página. No te olvides de lo que Dios sabe de ti. Es infinitamente más importante de lo que otros puedan decir de ti. Aquí se acabó el evangelio de apariencia, hermanos. Aquí tenemos que ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Santo porque yo soy santo. Mi alma te alaba, Jesús. Les voy a mencionar los síntomas, pero en el folleto usted se lo está llevando y ella lo va a escudriñar. Solo voy a hacer hincapié en uno que el Señor me ministraba este día, clamando a Dios por esta actividad, que hay uno de los síntomas que está amedrentando al pueblo de Dios tremendamente. Falta de perdón.
individualismo, soberbia, ira, contienda, laxivia, concupiscencia, desconfianza conyugal, falta de comunicación, celos, desamor y repudio. Cuando todas estas se manifiestan y la última es el repudio, se manifiesta y se desata el adulterio y la fornicación. Y es un género, porque la Biblia dice que no hay género que no sale si no es con ayuno y oración. Es un género que está destruyendo la salvación de muchos pueblos de Dios. Hay muchos que todavía viven en casa bajo el mismo techo, pero está presente este género. Pero el adulterio es otra cosa. Estamos hablando de adulterio espiritual y adulterio literal, hermanos. El adulterio que está atacando terriblemente. Hermano, hay un demonio de adulterio que está asignado a personas específicas desde el mismo infierno en el pueblo de Dios. Y hay gente que está batallando con este género. Es un género demoníaco que no sale si no es con ayuno y oración. Ese género yo lo tenía, hermanos. Terrible. Y yo como mujer puedo hablar a las mujeres. Pero pude oír el testimonio de un hombre que era satanista. Y me compartió su testimonio un pastor, que es quien me da cobertura ahora, aquí en esta nación. Y las mismas estrategias bíblicas y espirituales que el Señor me dio a mí, fueron las mismas estrategias bíblicas y espirituales que le dio al varón. O sea que no hay otra manera de vencer este género, si no es con ayuno y oración. Pero no la oración que usted hace de vez en cuando. Ay, Señor, ayúdame, quítame el adulterio, quítame. No, hermano. Aquí es con toda oración y súplica en el Espíritu, como lo habla el libro de Efesios. Y ayunar hasta no recibir la liberación. Mire, hermano, usted podrá ayunar aguantando hambre. 6 horas, 12 horas, 18 horas diarias. Comiendo una sola vez al día. O lo que sea. Pero si ese ayuno no viene acompañado del clamor, la oración con toda oración y súplica en el Espíritu, con el mayor de los deseos, para quedar libres, olvídese que ese fulano no se va. Te roba la vida espiritual. Te roba el tiempo que le puedas dedicar a Dios. Te roba el tiempo que le puedas dedicar a tu matrimonio y a tus hijos. Te roba la comunión completa que puedas tener con Dios. Aleluya, Jesús. Y después de esto, hermano, viene la etapa terminal del cáncer espiritual, que es el divorcio. Así que sí, venía el enemigo por ahí, el diablo sucio y mentiroso, que el Señor lo reprenda. Venía atacando tu mente, tus pensamientos, mostrándote un lindo paraíso ficticio. De que no, de que esta es la hija del diablo la que vive contigo. La que es hija de Dios, la que tienes allá afuera. La que te habla bonito. La que habla el libro de Proverbios, que es la artimaña de la mujer ramera, la mujer adúltera. Donde sus palabras son tan dulces, lo dice la Escritura, que así se va a manifestar, no de otro modo. Y si tus oídos es agradable la voz de la mujer ramera, pues por supuesto que te va a ser intolerable la voz de tu esposa dentro del hogar, donde no soportas que te hable, con más que venga a decirte nada. Hay un repudio extremo. Pero vamos a ver qué dice el Señor del repudio. Malaquías capítulo 2, verso 16.
Mi alma te alaba. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová Dios de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, en nuestro espíritu, y no seáis desleales. ¿Desleal con quién, hermano? Primero con Dios y desleal después con su cónyuge. Hay que ser leales radicalmente con Dios. Es la única manera que usted pueda ser leal a su esposa y a su esposo. Amén. La gloria es de Cristo. Diga no al pecado y Dios nos dará la victoria. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, conocer la verdad que hay escrita en la palabra es lo único que te va a hacer libre. Para que no perezcas por falta de conocimiento de la palabra. Yo respeto a los que dicen y hablaréis la verdad sin saber si es verdad lo que está hablando. Pero hay muchos, amén. Y usted alimentando a los falsos profetas. Porque están hablando algo que no dice la Biblia. La Biblia dice claramente, conoceréis la verdad. El conocimiento de la verdad escrita en la palabra. Enojo, inmoralidad, codicia es lo que está permanentemente amedrentando tu vida espiritual. Pero hay un montón de puertas abiertas, hermanos, que tienen que ser cerradas para poder quedar libres realmente del género del adulterio que está amedrentando constantemente a muchos matrimonios. Tal vez usted no ha consumado literalmente el adulterio. Pero si ya usted lo percibió por el iPad, por el correo electrónico, si usted ya lo está alimentando por el mensaje de texto, por el WhatsApp, por una llamada telefónica, olvídese que ya usted está en el adulterio. El solo hecho que usted lo venga a su mente, que usted lo piense, que usted lo maquine. Vea todos los pasos que dio David para poder caer en adulterio. No fue que fue y concibió el adulterio ya de una vez. No, primero tuvo que pensarlo. Tuvo que maquinarlo para después ejecutarlo. Y creyó que Dios no lo iba a ver. Pudo haber engañado a todo el que le rodeó, creyendo que nadie lo está mirando, pero el ojo que todo lo ve, nadie se esconde de él. Mi alma te alaba, Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y deje de darle a la carne todo lo que le pide. Toma tu cruz y sígueme. Muchos creen que la cruz es la esposa que lleva. Muchos creen que la cruz es el esposo que tiene. La cruz es tu propia carne. Crucifícala. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Promesas y estrategias se las voy a nombrar solamente. Pero la mayor de todas es que sin ayuno y sin oración ese género no sale. Amén, hermanos. Ahorita vamos a hacer algo aquí. Y fue lo que le expliqué anteriormente, que había que renunciar. Amén. Renunciar. ¿Y de dónde saca usted eso? Tito, capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo que significa que usted tiene que renunciar. ¿Cuántos dicen amén? Cumplir a la palabra, hermanos. Aquí hay una serie de textos que usted lo va a escudriñar en su casa, por ahí en el folleto deben estar.
gloria a Jesús, para poder quedar libres de toda iniquidad y comenzar a practicar y comenzar a pelear y a trabajar y a ayunar y a clamar a Dios constantemente para poder alcanzar la santidad absoluta delante de Jehová. Dice aquí primero de Pedro 1:16, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies. Mi alma te alaba, Jesús.